Lectura del día jueves. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mi sufrimiento, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Lucas 22:15 al 16. La Pascua máxima. Imagínese a Jesús y a sus discípulos ese jueves por la noche, reclinados en un círculo al azar alrededor de una mesa baja. Estarían con la cara uno enfrente al lado del otro, mientras comían la cena pascual. Ceremonial, tal como los fieles judíos lo habían hecho por siglos, puesto que los discípulos habían estado con él. Jesús por 3 años habían celebrado 3 Pascuas con él, pero esta era diferente. Nunca habían oído el mensaje que les dio Jesús esa noche, ni tuvieron ninguna idea de lo significativa que sería esa reunión. De acuerdo a la tradición religiosa judía, habrían estado citando de las escrituras antiguas, recordando los días cuando sus antepasados estuvieron como esclavos en Egipto y Dios los libró por su siervo Moisés. De repente notaron que Jesús ya no participaba en la conversación. Se veía sombrío, tal vez más sombrío de lo que había estado en algún momento durante sus 3 años juntos. Mientras observaban con curiosidad, Jesús tomó un pedazo de pan sin levadura y lo partió. Luego levantó sus ojos y elevó una oración. Los discípulos no sabían que era la última noche que estarían con Jesús, pero él sí lo sabía. Tomen, coman, este es mi cuerpo. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Deben haberse mirado uno al otro con miradas interrogantes. El maestro nunca había dicho algo como esto antes. Sus palabras de repente rompieron la tradición y se quedaron completamente confusos. Les dijo a sus desorientados discípulos que comieran del pan crujiente sin levadura, recordándoles que era un símbolo, un cuadro tangible de su cuerpo, que pronto sería entregado por ellos. Imagínese el aturdido silencio. Imagínese las preguntas que agolpaban en la mente de los discípulos. ¿En realidad va a morir? ¿Cuándo? ¿Qué nos va a suceder a nosotros? ¿Vamos nosotros también a morir? ¿Qué del reino que nos prometió? ¿No han servido nada todos estos años? Sus estómagos estaban hechos un nudo. Los evangelios no dan indicación que se haya dicho ninguna sola palabra en respuesta. Para cambio, el grupo de hombres se quedó sentado en silencio total y absoluto. Véase Éxodo 12, Mateo 26, 20 al 30, Lucas 22, 14 al 20
Primera de Corintios 11, 23 al 26. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Juan 13, 8. Corazones arrogantes y pies sucios. Nadie realmente comprendía la importancia de esa última cena. Nadie más que Jesús. Jesús sabía que su hora ya había llegado. Él estaba viviendo en la sombra de la cruz. A menos de 18 horas, Jesús dijo a sus discípulos: he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra. En medio de esta conversación surgió una disputa entre ellos. Los discípulos. Ellos discutían para saber quién de ellos era el mayor. Una pelea ridícula en una noche tan solemne. El reflejo de una arrogancia vergonzosa. Mientras ellos discutían, oyeron el sonido del agua derramándose en un contenedor hecho de barro. Aquella persona que nadie esperaría tendría que hacer la tarea de un siervo. Sin decir una sola palabra, se arrodilló frente a Mateo y empezó a lavar sus pies. El agua fría pasó por encima de sus tobillos y a través entre los dedos de los pies. Jesús secó los pies de Mateo con una toalla suave. Luego pasó al siguiente discípulo en silencio. Llenó ese lugar. Los discípulos estaban dispuestos a pelear por el trono, pero ninguno peleó por la toalla. Sus corazones tenían arrogancia. Sus pies estaban sucios. Jesús todavía tenía que enseñarles algunas verdades importantes, pero no podía hacerlo hasta que ellos reemplazaran su arrogancia con humildad. Cuando Jesús se arrodilló ante Pedro para lavar sus pies, él dijo: «Nunca me lavarás los pies». A primera vista, la frase podría parecer una expresión de humildad, pero su reacción era más bien una forma de arrogancia sutil. Alejó sus pies, rehusando humillarse y permitir que Jesús sea quien realmente era, un siervo que vino a lavar el pecado de la arrogancia de todos ellos. La arrogancia no nos deja ser vulnerable y no nos protege de ser expuestos. Jesús le responde a Pedro: «Si no te lavo, no vas a pertenecerme». Pedro inmediatamente entendió sus palabras y se humilló. Finalmente, Jesús guardó la toalla y el contenedor, cubrió su túnica interior con sus prendas exterior y se sentó a comer con ellos. Si había alguien que tenía el derecho de sentirse orgulloso, era Jesús. Él nunca se contaminó con el pecado durante su encarnación. Nunca pecó. Llegó a sus últimas horas en total obediencia, habiendo cumplido la voluntad del Padre. No existe otro ser humano en la tierra que pueda llegar a la muerte de esa forma.
Si Él hubiese querido, los ángeles hubiesen venido a mostrar su gloria, pero no lo hizo. Eso es lo que lo hace asombroso. Durante su hora más crítica, Jesús se puso a lavar pies. Véase Lucas 22, 14 al 26 y Juan 13, 5 al 15. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Mateo 26:39. Las últimas veces. En algún momento, ya tarde, esa noche Jesús y sus discípulos dejaron el aposento alto y caminaron por las calles de Jerusalén. Pasaron el estanque inferior, salieron de la ciudad usando la puerta de la fuente. Como la ciudad estaba llena de peregrinos que se encontraban acampando a lo largo de los caminos y en las colinas debido a la Pascua, nadie hubiera notado ese grupo de personas que caminaba por el valle del Cedrón por última vez. El jueves en la noche se convirtió en la noche de las últimas veces de la Pascua. Había sido la última vez que cenaron juntos. Por última vez iban juntos al monte de los olivos. Jesús miró a sus amigos plenamente consciente que sería la última vez que estaría juntos antes de que lo abandonaran. Eso ocurrió en poco tiempo. Jesús sabía que en las próximas horas oiría las voces de sus captores subiendo por la colina con antorchas en medio de la noche. No huiría, aunque él podría hacerlo. Ellos pensarían que lo habían capturado a la fuerza, pero él sabía lo que ellos no podían saber. Esta no era la marcha del Cordero, sino una batalla estratégica, una guerra en donde la victoria ya había sido prometida. Jesús peleó la batalla aquí, ahora, antes de su arresto. En esencia, Él dijo, que pase de mí copa 3 veces. Le rogó al Padre bajo la sombra de los árboles del olivo. En su soledad decía, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Allí también ganó la batalla al rehusarse a que una voluntad obstinada siguiera luchando. Él dijo, en esencia, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometimiento. La voluntad de Jesús y la del Padre era una, como siempre lo había sido. No había distancia entre ellos, aunque al día siguiente habría suficiente distancia entre ellos. Esa noche, bajo los nudos árboles de olivos, Jesús se acercó a su Padre en oración. Él había venido a cumplir
la voluntad del Padre. Voluntariamente se había sometido a su plan al someterse propia voluntad. Ganó una batalla importante en camino a la victoria. Véase Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 39 al 46. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, aunque antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Mateo 26, 75. Donde el dolor guía. Hoy día, un pacífico monasterio en la región del sur del Valle de Jerusalén no nos ofrece indicio de las atrocidades que ocurrieron cerca de ahí. En la época de los reyes de Judá, en tiempos de Jesús, la basura yacía en esta cañada. Algunos sugieren que la basura era quemada ahí y constantemente el fuego ardía en este lugar. Entonces Jesús utilizó este verdadero ardiente como una ilustración de las llamas eternas del infierno. Uno tiene que preguntarse si esta es la razón por la cual la pena profunda y desesperada de Judas lo llevó a este barranco conocido como el Valle de Hinnom, ya que aquí, de acuerdo con la tradición, el traidor de Cristo se colgó y luego cayó al suelo, desparramando sus entrañas. Por esa razón, sus residentes luego le llamaron a esa área Aceldama o campo de sangre. Ese mismo día, Pedro cometió un pecado tan grave como el de Judas. Sin embargo, el remordimiento de Pedro se mostró en llanto y en una vida cambiada. ¿Cuál fue la diferencia? Al igual que estos 2 discípulos, cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestros corazones carnales, nuestra culpabilidad nos lleva a una de 2 direcciones, tal como Pablo dijo, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mientras que la tristeza de Judas lo llevó a cometer un acto innecesario y desesperado, inclinándose ante el castigo del pecado, la tristeza de Pedro lo condujo a la gracia, buscando el remedio del pecado. Dios quiere que la vergüenza nos aleje de la culpabilidad y nos lleve a su gracia, porque aunque el pecado nos quiere llevar al valle del Hinnom, Jesús nos ofrece una senda al Calvario. Al saber que nuestros pecados ya han sido perdonados, no tenemos razón de sentirnos avergonzados, sino más bien
podemos abrazar la nueva vida que Jesús nos ofrece. Véase Mateo 26, 69, 27, 14, Hechos 1, 18 al 19 y 2 de Corintios 1, 10.